Hay algo en tu cuerpo que has visto miles de veces, pero nunca te detuviste realmente a comprender. Siempre estuvo allí, en silencio, esperando sin exigir tu atención. No duele, no hace ruido, no interfiere. Por eso lo ignoraste. Como se ignoran las cosas que parecen no tener importancia. Pero lo que parece insignificante muchas veces guarda el acceso a algo esencial. Porque antes de que aprendieras a buscar respuestas en el mundo exterior, antes de que tu mente se llenara de ruido, dudas y esfuerzo constante, existía un punto desde el cual toda tu vida fluía sin resistencia. No tenías que hacer nada. No tenías que demostrar nada. Todo llegaba a ti de forma natural. Ese centro no desapareció. No fue eliminado. Solo quedó en silencio. Con el tiempo, tu atención se desplazó hacia afuera. Aprendiste a vivir desde la mente, a reaccionar, a sobrevivir, a adaptarte. Y sin darte cuenta, te desconectaste del lugar más estable que siempre te perteneció. Este video no trata de añadir nada nuevo a tu vida. Trata de mostrarte algo que ya está en ti. Algo que ha permanecido intacto, esperando el momento en que vuelvas a reconocerlo. Porque cuando redescubres este punto, algo comienza a reorganizarse desde adentro. Tu percepción cambia. Tu energía cambia. Y lo que antes parecía lejano, empieza a sentirse extrañamente familiar. Lo que estás a punto de escuchar no es información. Es un recordatorio. No es casualidad que sientas ese vacío inexplicable en el estómago, es tu propia naturaleza reclamando su conexión perdida. La mayoría vivirá y morirá sin activar jamás este mecanismo sagrado. La pregunta es, ¿serás tú uno de ellos? Si te detienes un momento a observar tu propio cuerpo frente a un espejo, notarás que existe una marca singular que te acompaña desde el primer instante de tu existencia independiente. Es una pequeña depresión circular, una huella ubicada exactamente en el centro geométrico de tu figura, que la mayoría de nosotros hemos aprendido a ignorar por completo. A lo largo de nuestra vida, tratamos esta zona con una indiferencia casi absoluta, considerándola simplemente como un remanente estético, una curiosidad de la anatomía o, en el peor de los casos, un defecto que debemos ocultar o modificar. Nos han enseñado a ver nuestro cuerpo como una máquina compuesta de partes funcionales, como manos para agarrar, piernas para caminar y ojos para ver, pero nadie nos entregó el manual de instrucciones para esa pequeña cicatriz redonda que llevamos en el vientre. La sociedad moderna, enfocada siempre en lo externo y en lo productivo, ha catalogado al ombligo como una parte muda y sin propósito, algo que simplemente está allí, porque una vez nacimos y el proceso terminó. Sin embargo, esta visión superficial es uno de los grandes olvidos de la humanidad. Esa marca no es un simple recuerdo de un evento pasado, ni una cicatriz inerte. En las tradiciones más antiguas y profundas, aquellas que entendían al ser humano no como una máquina biológica, sino como un cuerpo místico y vibrante, el ombligo es considerado el centro de gravedad de la vida misma. Imagina por un momento que tu cuerpo es un mapa complejo de territorios y fronteras. En ese mapa, el ombligo no es una zona vacía, sino el punto exacto donde se clavó la brújula para dibujar todo lo demás. Es el epicentro, la zona cero de tu creación. Es curioso cómo buscamos respuestas en el cielo, en libros, en maestros o en viajes lejanos cuando llevamos impreso en la propia piel el recordatorio constante de nuestro origen. Vivimos tiempos de una aceleración sin precedentes, donde la mente nunca descansa y el estrés se acumula en nuestros tejidos como un peso invisible. A menudo nos sentimos fragmentados, dispersos en mil direcciones, agotados por las exigencias del mundo exterior y desconectados de quienes somos realmente. En esos momentos de saturación, muchos desearían tener una forma mágica de detener el ruido. De volver a un estado de paz original, similar a cómo reiniciamos un ordenador cuando el sistema colapsa. Deseamos volver a empezar, borrar el error, limpiar la memoria y recuperar la fluidez. Lo fascinante es que ese mecanismo de reinicio existe. Pero no es un concepto intelectual ni una técnica psicológica compleja. Es un botón físico y energético que has llevado contigo cada día de tu vida, olvidado justo debajo de tu ropa. El ombligo guarda el secreto del retorno. No es una metáfora poética, es una realidad energética. Al igual que una semilla contiene en su interior la memoria completa del árbol gigante que crecerá, tu ombligo contiene la memoria latente de tu totalidad, de ese momento previo a las preocupaciones,
a los miedos y a las heridas emocionales. Es la puerta por la que entraste a la vida física y paradójicamente es la puerta que debes aprender a usar para recuperar tu vida espiritual. Al ignorar este centro, nos condenamos a vivir en la periferia de nosotros mismos, reaccionando siempre a lo que sucede afuera, como hojas secas movidas por el viento. Pero al volver la atención hacia este punto, iniciamos un viaje de regreso a casa, sin necesidad de dar un solo paso físico. La propuesta de redescubrir el ombligo desafía nuestra lógica habitual porque es demasiado simple. Nos cuesta creer que la solución a nuestra ansiedad o a nuestra sensación de soledad pueda residir en tocarnos el vientre con conciencia, pero la verdad a menudo se esconde a plena vista. Esta cicatriz primordial es el sello de garantía de que no eres un ser aislado, sino que provienes de una fuente inagotable de vida. Es la evidencia física de que la unión es nuestra naturaleza real y la separación es solo una ilusión temporal. Recuperar la conexión con este centro no requiere años de estudio ni retiros en montañas lejanas. Requiere ante todo un cambio de perspectiva y la voluntad de sentir lo que hemos adormecido. Sin embargo, para activar este botón y permitir que cumpla su función regeneradora, primero debemos comprender que esa cicatriz no es un final, sino una puerta que quedó entreabierta, esperando pacientemente a que recuerdes cómo cruzarla. Si estás listo para recibir este mensaje, escribe listo en los comentarios y presta atención. Para entender verdaderamente el poder que reside en tu centro, es necesario realizar un viaje imaginario hacia el pasado. Mucho antes de que tuvieras un nombre, una identidad o recuerdos conscientes. Debemos remontarnos a esa época en la que flotabas en la oscuridad cálida y segura del vientre materno. En ese estado de suspensión, tu existencia era radicalmente diferente a la que conoces ahora. No tenías que hacer ningún esfuerzo para sobrevivir. No necesitabas buscar alimento, ni protección, ni amor, porque estabas inmerso en ellos. Eras uno con el entorno y lo más importante de ese estado es cómo recibías la vida. Hoy en día, asociamos la vida con el acto de respirar por la nariz y comer por la boca. Pero hubo un tiempo fundacional, en el que ni tu nariz ni tu boca eran necesarias para mantenerte vivo. Durante esos 9 meses de formación, la vida no entraba por tu rostro, sino que fluía directamente hacia tu centro. El ombligo era tu boca original, tu pulmón original y tu conexión directa con el universo. A través del cordón umbilical, no solo recibías los nutrientes químicos necesarios para construir tus huesos y tus músculos. Recibías algo mucho más sutil y poderoso. Recibías el pulso de la vida misma, la energía vital de tu madre, y a través de ella, la energía de todos tus ancestros y de la tierra. Era una nutrición total. No existía la sensación de hambre ni la de carencia. Todo lo que necesitabas llegaba a ti en un flujo constante y rítmico, entrando directamente por ese punto que hoy llamamos ombligo. Esta es la razón por la que, a un nivel muy profundo de nuestro subconsciente, asociamos la zona abdominal con la seguridad y la pertenencia. Imagina la intensidad de esa conexión. No había separación entre tú y la fuente de tu vida. Tus latidos estaban sincronizados con un ritmo mayor. Esta etapa es lo que muchas tradiciones espirituales llaman el paraíso perdido, un estado de unidad perfecta donde el yo y el otro aún no existían como conceptos separados. Pero entonces ocurrió el evento más traumático y transformador por el que todo ser humano debe pasar, el nacimiento. De repente fuiste empujado hacia un mundo de luces brillantes, ruidos fuertes y aire frío. Y en ese momento culminante se produjo el corte, la tijera física separó el cordón que te unía a esa fuente inagotable. Por primera vez sentiste el frío de la soledad y la necesidad urgente de tomar aire por tus propios medios. Ese corte físico es necesario para nuestra independencia biológica, por supuesto, sin él no seríamos individuos. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante desde una perspectiva mística. Aunque el cordón de carne y sangre fue cortado y la herida sanó formando la cicatriz que hoy ves, el vínculo energético nunca desapareció por completo. La medicina moderna ve el ombligo como una puerta cerrada, un edificio clausurado después de la construcción, pero la visión espiritual nos enseña que el ombligo sigue siendo un punto de alta conductividad. Aunque ya no recibe sangre por ahí, esa zona sigue esperando recibir energía. Es como si tuvieras una antena parabólica de alta potencia, que tras el nacimiento quedó sin señal, buscando desesperadamente sintonizar de nuevo con esa frecuencia de amor y seguridad absoluta.
El problema fundamental de la condición humana radica en que olvidamos este mecanismo. Al crecer trasladamos nuestra atención a la cabeza y a los sentidos externos. Aprendemos a buscar la satisfacción afuera. Sin embargo, el cuerpo tiene memoria. Tu cuerpo recuerda que la plenitud entraba por el ombligo y gran parte de la ansiedad, el miedo y la insatisfacción crónica que sentimos como adultos proviene de esta desconexión primigenia. Es una especie de síndrome del miembro fantasma, pero a nivel del alma. Sentimos que nos falta algo, una pieza esencial que nos completaba y pasamos la vida tratando de llenar ese hueco. Observa cómo reaccionas cuando tienes miedo o cuando recibes una mala noticia. Instintivamente muchas personas se llevan las manos al vientre o sienten que el estómago se les cierra. O piensa en cómo buscamos consuelo a través de la comida, llenando el estómago. No porque tengamos hambre fisiológica, sino porque intentamos recrear esa sensación de plenitud y pesadez cálida que teníamos cuando estábamos conectados por el ombligo. Comemos emociones, tragamos ansiedad, intentamos llenar el vacío interior con cosas materiales, relaciones o distracciones. Sin darnos cuenta de que el hambre que sentimos no es de este mundo, sino una nostalgia de esa conexión original. Estamos tratando de llenar un agujero espiritual con soluciones materiales y por eso nunca es suficiente. Este centro energético quedó latente, como un motor en punto muerto, girando silenciosamente, pero sin tracción. La cicatriz del ombligo es el recordatorio visible de una herida invisible, la herida de la separación. Pero la buena noticia es que lo que está latente puede ser despertado. Ese canal invisible que una vez trajo la vida hacia ti sigue estando operativo en un plano sutil. No se ha atrofiado. Simplemente se ha dormido por falta de uso consciente. Al reconocer que la entrada principal de nuestra energía vital fue, es y será siempre este punto central, podemos dejar de buscar afuera lo que siempre llevamos dentro. Podemos dejar de tratar de respirar solo con los pulmones y empezar a respirar con la totalidad de nuestro ser, restableciendo el flujo que se interrumpió con el corte del cordón. Es fascinante pensar que la naturaleza no deja nada al azar. Si esa marca permanece allí, en el centro mismo de nuestro equilibrio físico, es porque tiene una función que va más allá de la gestación. Es un puerto de entrada y salida que permanece activo toda la vida, aunque la mayoría de nosotros tengamos la aduana cerrada. Al comprender la magnitud de lo que ocurría a través de este conducto antes de nacer, podemos empezar a intuir el potencial que tiene ahora. No se trata de volver al útero de nuestra madre biológica, sino de conectarnos con el útero del universo. Con esa fuente de vida que nos sostiene a cada instante, aunque no seamos conscientes de ello. Ese vacío que a veces sientes no es hambre física, es una memoria antigua. Y curiosamente tu cuerpo tiene un sistema oculto, diseñado específicamente para recordar esa plenitud. Un sistema que la anatomía moderna suele pasar por alto. Si pudiéramos ver el cuerpo humano no como una estructura sólida de carne y hueso, sino como un mapa luminoso de energía, la imagen que tendríamos sería asombrosa. En ese mapa resplandeciente, el ombligo no aparecería como un simple punto apagado o una depresión en la piel, sino como un sol central radiante, un núcleo desde el cual todo lo demás se expande y se organiza. Para comprender por qué es tan importante volver a conectar con esta zona, debemos cambiar nuestra forma de visualizar la anatomía interna. Imagina por un momento que tu cuerpo es una ciudad inmensa y compleja. En esta ciudad existen miles de carreteras, avenidas, callejones y senderos por donde transita la información y la vitalidad que te mantiene en pie. Estas rutas invisibles transportan la fuerza que hace que tu corazón lata, que tus ojos brillen y que tu piel se regenere. Lo fascinante de este sistema de circulación interno es que todas esas carreteras, sin excepción, tienen un punto de convergencia. Las antiguas sabidurías, aquellas que observaron el cuerpo con los ojos del espíritu miles de años antes que el microscopio, identificaron que detrás del ombligo existe una glándula sutil, un centro de operaciones maestro, donde se cruzan más de 72.000 canales de energía. Es una cifra difícil de imaginar, pero piensa en ello como una red de fibra óptica inmensa que conecta la punta de tu dedo gordo del pie con el folículo de tu cabello más lejano, y todo ese cableado pasa, se cruza y se nutre en el centro de tu abdomen. Es la estación central de tu existencia física y energética. Esta red oculta explica por qué el ombligo es térmicamente uno de los puntos más cálidos y vibrantes del organismo. No es casualidad.
Allí reside el fuego de la vida, la caldera donde se gestiona la distribución de tus recursos. Cuando este centro está despejado y fluye correctamente, la energía se reparte de manera equitativa. Tus manos están cálidas, tu mente está clara y tu digestión, tanto de alimentos como de emociones, es eficiente. Sin embargo, cuando este cruce de caminos se bloquea o se seca, el tráfico de energía se detiene. Es entonces cuando empezamos a ver fallos en lugares que parecen no tener relación alguna con el estómago. Podemos sufrir de sequedad en los ojos, debilidad en las piernas o embotamiento mental, y raramente pensamos que el origen del problema está en el nudo central de la red. Para ilustrar mejor este concepto y que puedas integrarlo en tu vida diaria, utilicemos la analogía más perfecta que nos ofrece la naturaleza, la de una planta. Observa un árbol frondoso o una flor delicada. Si ves que una hoja en la rama más alta comienza a secarse o a perder su color, ¿dónde aplicas el agua? No intentas pintar la hoja de verde ni le echas agua directamente a esa pequeña parte moribunda. Sabes por instinto y lógica que debes regar la raíz. Entiendes que hay un canal oculto que lleva el agua desde la tierra, sube por el tronco y viaja hasta esa hoja distante. El ombligo es, en todos los sentidos prácticos y místicos, la raíz del ser humano. Al igual que la raíz de la planta está diseñada para absorber nutrientes y distribuirlos, tu ombligo conserva esa capacidad de absorción y distribución que tenía cuando estabas en el vientre materno. La piel de esa zona es extremadamente fina y permeable y, detrás de ella, esa red de 72.000 canales espera recibir sustento para enviarlo a donde más se necesite. Es un sistema de riego inteligente. Si nutres el centro, nutres la periferia. Si cuidas la raíz, las hojas, que son tus ojos, tu piel, tu cabello y tus extremidades, recobran su vigor. Hemos pasado demasiado tiempo tratando de arreglar nuestros problemas de salud y energía, atendiendo solo los síntomas externos, limpiando las hojas, sin darnos cuenta de que la raíz estaba sedienta y descuidada. Esta perspectiva transforma por completo nuestra relación con el abdomen. Ya no es solo un lugar donde se acumula grasa o donde sentimos hambre. Es el panel de control de nuestra vitalidad. Cada vez que llevas tu atención a este punto, estás comunicándote con la totalidad de tu cuerpo. No hay ninguna parte de ti que esté aislada del ombligo. Es el gran unificador. Entender esto es fundamental para el proceso de sanación y reinicio que buscamos. Al reconocer que poseemos esta red oculta, dejamos de vernos como un conjunto de piezas sueltas y empezamos a sentirnos como una unidad integrada. La energía no se crea ni se destruye en el cuerpo, simplemente se distribuye, y el ombligo es el director de orquesta que decide hacia dónde debe fluir esa música vital. Es vital comprender que esta red no es solo física. No estamos hablando únicamente de nervios y venas. Estamos hablando de canales de conciencia. Por estas carreteras viaja también tu estado de ánimo, tu paz interior y tu conexión espiritual. Un ombligo seco o bloqueado energéticamente no solo produce síntomas físicos, sino que crea una sensación de desconexión espiritual, como si la señal de Wi-Fi de tu alma fuera débil e intermitente. Por el contrario, mantener esta raíz lubricada y atendida garantiza una señal fuerte y clara. Es la diferencia entre sobrevivir a duras penas y florecer con plenitud. La naturaleza nos diseñó con este sistema de distribución perfecto para que pudiéramos autosanarnos y autorregularnos, pero olvidamos dónde estaba la llave de paso. Al recuperar el conocimiento de esta red, recuperamos también la responsabilidad sobre nuestro bienestar. Ya no somos víctimas de un cuerpo que falla aleatoriamente. Somos jardineros de nuestro propio sistema interno. Sabemos dónde regar, sabemos dónde poner la atención. Y lo más importante, sabemos que un pequeño acto de cuidado en el centro puede tener repercusiones gigantescas en la totalidad de nuestro ser. Pero esta raíz no solo absorbe energía para mantenerte vivo y saludable, también funciona como un radar sumamente sensible. Una tecnología biológica avanzada es el primer lugar donde impacta todo lo que sucede a tu alrededor, mucho antes de que tu cerebro pueda siquiera pensarlo, actuando como un sistema de alerta temprana que a menudo ignoramos. Más allá de su función como distribuidor de energía vital, el ombligo posee una inteligencia propia, una sabiduría antigua que opera al margen de la lógica y el lenguaje. A menudo cometemos el error de creer que el cerebro en nuestra cabeza es el único que piensa, que analiza y que toma decisiones.
Vivimos en una cultura que adora el intelecto, los datos y el razonamiento deductivo. Sin embargo, todos hemos vivido momentos donde la cabeza decía una cosa y el cuerpo gritaba otra muy distinta. Esa voz que no usa palabras, esa sensación certera que surge de las profundidades del vientre, es la manifestación de lo que podríamos llamar el cerebro silencioso. Este centro energético es la sede de tus emociones más crudas y verdaderas. Mientras que la mente racional puede ser engañada, manipulada por argumentos o confundida por el miedo al futuro, el vientre nunca miente. Es un radar de una precisión absoluta. Piensa en la última vez que conociste a alguien y a pesar de que esa persona sonreía y era amable, sentiste un rechazo inmediato, una especie de nudo o contracción en el estómago. O al revés, cuando entraste a un lugar desconocido y sentiste una expansión, una calidez interna que te decía que estabas a salvo. Esa no fue una deducción lógica, fue tu ombligo escaneando la frecuencia vibratoria del entorno y enviándote un informe inmediato. La diferencia entre pensar con la cabeza y sentir con el ombligo es abismal. La cabeza trabaja con la duda, baraja opciones, sopesa pros y contras y muchas veces se queda paralizada en la indecisión. El vientre, en cambio, trabaja con la certeza. Es un conocimiento instintivo, animal y divino a la vez. Cuando la señal viene de ahí, es directa. El problema es que hemos aprendido a silenciar este cerebro secundario. Nos han educado para desconfiar de lo que no podemos explicar con palabras. Nos dicen que no seamos irracionales, que controlemos nuestras emociones y en ese proceso vamos construyendo un muro entre nuestra mente consciente y nuestra intuición visceral. El miedo y la ansiedad son los grandes enemigos de este centro. Cuando vivimos en un estado de estrés constante, el ombligo se tensa, se convierte en un puño cerrado. Fisiológicamente y energéticamente, la zona se contrae para proteger los órganos vitales, una respuesta evolutiva ante el peligro. Pero cuando el peligro es el estrés moderno, las facturas, el trabajo, las noticias, esa contracción se vuelve crónica, el ombligo se seca, la energía deja de fluir con suavidad y se estanca. Y un ombligo tenso y seco no puede percibir con claridad, se vuelve reactivo en lugar de intuitivo, empezamos a sentir el mundo como un lugar hostil y perdemos la capacidad de guiarnos por nuestra brújula interna. Es fundamental validar esas sensaciones físicas que a menudo descartamos. Ese nudo en el estómago no es una molestia que debas eliminar con una pastilla lo antes posible, es un mensaje, es tu cerebro silencioso diciéndote que algo en tu entorno no está alineado con tu bienestar. Esas mariposas que sientes ante un nuevo amor o un proyecto apasionante no son solo nervios, son la señal de que tu energía vital se está movilizando y expandiendo hacia una nueva posibilidad. Aprender a escuchar el lenguaje del ombligo es aprender a navegar la vida con un GPS interno infalible. Muchas personas que sufren de indecisión crónica, que no saben qué camino tomar en la vida o que sienten que siempre eligen las relaciones equivocadas, suelen tener una desconexión profunda con esta zona de su cuerpo. Han delegado todo el poder a la mente analítica, que es experta en crear laberintos, y han abandonado al guía que sabe dónde está la salida. Recuperar la conexión con el ombligo implica volver a confiar en lo que sientes antes de pasarlo por el filtro de lo que piensas. Es un acto de valentía, porque a veces el vientre nos dice cosas que la mente no quiere aceptar, como que debemos dejar un trabajo seguro o alejarnos de una persona que amamos pero que nos daña. La intuición que nace en el ombligo es rápida, inmediata y protectora. Es la misma inteligencia que hace que un animal salga corriendo segundos antes de un terremoto. Nosotros tenemos esa misma capacidad, pero la hemos enterrado bajo capas de ruido mental y escepticismo. Al cuidar y desbloquear este centro, limpiamos el radar. Empezamos a notar que la vida se vuelve más fluida porque dejamos de luchar contra la corriente. Tomamos decisiones más rápidas y acertadas, no porque seamos más listos, sino porque estamos más conectados con nuestra verdad interna. La paz mental que tanto buscamos no se encuentra en la mente. Curiosamente, se encuentra bajando la energía al vientre y descansando allí, en ese centro de gravedad que nos sostiene. Este cerebro de abajo procesa la información emocional mucho antes de que el cerebro de arriba pueda ponerle nombre. Es el guardián de tu integridad energética. Si te sientes drenado después de estar con alguien, tu ombligo lo registró primero. Si te sientes vital y alegre, tu ombligo lo supo antes. Ignorar estas señales es como conducir un coche ignorando todas las luces del tablero. Eventualmente, el sistema colapsará.
Pero al prestar atención, al honrar esa tensión o esa relajación en tu zona abdominal, te conviertes en un maestro de tu propia energía. Dejas de ser una hoja al viento para convertirte en alguien que sabe exactamente dónde está parado. Seguramente has sentido esa presión en el estómago justo antes de que algo suceda, o esa certeza inexplicable de que debías alejarte de un lugar. Es tu centro de poder hablándote, tratando de protegerte y guiarte. Y esto nos lleva a una pregunta importante sobre tu propia experiencia y cómo has interactuado con esta sabiduría oculta a lo largo de tu vida. Antes de adentrarnos en la técnica práctica que te permitirá reactivar este centro de poder, es fundamental hacer una pausa consciente. Hemos hablado de cómo tu ombligo actúa como un cerebro silencioso, un radar que detecta la verdad mucho antes que tu mente racional. Es mucha información para procesar y seguramente, mientras escuchabas, han venido a tu memoria momentos específicos de tu vida donde experimentaste este fenómeno de primera mano. Quizás recordaste esa vez que sentiste una punzada en el estómago advirtiéndote sobre una persona que parecía perfecta y el tiempo te dio la razón. O tal vez recordaste aquella ocasión en que ignoraste ese nudo visceral por seguir la lógica y terminaste en una situación complicada que podrías haber evitado. Te invito a que te tomes unos segundos para respirar profundo y conectar con esa memoria. No es una coincidencia, es la validación de que tu sistema de guía interno siempre ha estado ahí, intentando comunicarse contigo. Me gustaría mucho conocer tu experiencia personal con este lenguaje silencioso. ¿Alguna vez has sentido una corazonada en tu ombligo que resultó ser cierta? ¿O has sentido cómo se cierra tu estómago ante una mala energía apenas entras a una habitación? Te invito a compartir esa anécdota en los comentarios, no solo para interactuar sino porque al escribirlo y leer las historias de otros, creamos una red de validación colectiva. Nos damos cuenta de que no son imaginaciones nuestras, sino una capacidad humana compartida y poderosa que estamos despertando juntos. Tu testimonio puede ser la señal que otra persona necesita leer para volver a confiar en su intuición. Reconocer que este centro nos habla es el primer paso vital para la reconexión, pero no es suficiente con solo escucharlo. Al igual que un amigo leal que ha sido ignorado por años, este centro necesita ser nutrido y cuidado para recuperar toda su fuerza. Una vez que validamos su voz, el siguiente paso es aprender su lenguaje secreto para responderle. Y ese lenguaje no se basa en palabras complejas ni en pensamientos elaborados, sino en un elemento sagrado y tangible que actúa como una llave maestra para abrir la puerta energética que ha estado cerrada. El aceite. Ahora llegamos al corazón de la práctica, al ritual físico que transforma el conocimiento en experiencia. Durante siglos, diversas tradiciones han entendido que el ombligo tiene una capacidad única y casi mágica de absorción. En la vida moderna, debido a la ropa sintética, al estrés y a la desconexión, nuestro ombligo suele estar energéticamente reseco, cerrado y contraído. Para que la energía vuelva a fluir por esas miles de carreteras internas, necesitamos lubricar el centro. Y no lo hacemos con agua, sino con aceites, sustancias que guardan la energía condensada del sol y de la tierra. La técnica que vamos a describir no es un simple acto de hidratación de la piel, es un acto de alimentación profunda. Debes comprender que la piel dentro y alrededor del ombligo es extremadamente fina y está conectada directamente con órganos internos y canales energéticos. Cuando aplicas un aceite esencial o vegetal puro en esta zona, el cuerpo no solo lo toca, sino que literalmente lo bebe. En cuestión de minutos, las propiedades vibracionales y curativas de ese aceite viajan a través de la red oculta hacia las articulaciones, los nervios y los centros emocionales que necesitan reparación. Es la forma más rápida y directa de entregar un mensaje de sanación a todo tu sistema, sin tener que digerir nada por la boca. El ritual comienza con la elección del aceite y esto depende de qué tipo de energía necesites invocar en tu vida. No necesitas aceites exóticos o costosos, la naturaleza es generosa y simple. Si sientes que tu cuerpo está rígido, que te duelen las articulaciones o que tu vida emocional está estancada y fría, el aceite de mostaza es un aliado poderoso. La mostaza lleva consigo el elemento fuego, el calor y la activación. Al aplicarlo, estás invitando al movimiento y a la disolución de la rigidez. Por otro lado, si buscas suavidad, si te sientes frágil o si deseas nutrir tu piel y tu aura con dulzura, el aceite de almendras es ideal. La almendra vibra con la energía de la belleza y la protección materna, aportando una sensación de abrazo y contención. Y sí,
Por el contrario, sientes que tienes demasiado fuego, que estás irritable, enojado o con inflamación, el aceite de coco es el bálsamo perfecto, pues su naturaleza es refrescante y calmante como la luz de la luna. El momento ideal para realizar este ritual es por la noche, justo antes de irte a dormir. El cuerpo entra en modo de reparación profunda durante el sueño y al ungir tu ombligo antes de este descanso, le das a tu organismo las herramientas necesarias para trabajar durante toda la noche. Prepara tu espacio para que sea tranquilo. Recuéstate boca arriba en tu cama, en una postura cómoda donde tu abdomen esté relajado y expuesto, sin la presión de elásticos o botones. Toma unas respiraciones profundas, llevando el aire hacia el vientre. Que se infle y se desinfle suavemente, avisándole a tu cuerpo que es momento de recibir. Toma unas gotas del aceite elegido en tus dedos o viértelas con mucho cuidado directamente en la cavidad del ombligo. No tengas prisa. Siente la temperatura del aceite, su textura. Visualiza que es néctar líquido, luz condensada. Deja que el aceite repose allí unos instantes. Imagina que tu ombligo es una pequeña boca sedienta que empieza a absorber esa nutrición. Luego, con la yema de tus dedos, comienza a realizar movimientos circulares alrededor del ombligo. No se trata de frotar con fuerza ni de generar fricción mecánica, es una caricia consciente. Los movimientos deben ser suaves, lentos y amplios, abarcando toda la zona abdominal. Mientras masajeas en círculos, mantén la intención de que estás disolviendo nudos. Imagina que estás desenredando viejas emociones atrapadas, miedos que se quedaron allí guardados y tensiones del día. En cada giro de tu mano, estás distribuyendo esa medicina dorada hacia todo tu cuerpo. Siente cómo el calor se expande desde el centro hacia afuera. Es un momento de intimidad contigo mismo, un acto de amor propio radical en un mundo que nos enseña a ignorarnos. Al tocarte con esta reverencia, estás diciéndole a tu cuerpo, te veo, te siento, te cuido, estás reparando el vínculo que se rompió al nacer. Este masaje no necesita durar horas. Solo 10 minutos de atención plena son suficientes para cambiar tu frecuencia vibratoria. Notarás que al hacerlo regularmente, tu sueño se vuelve más profundo, tu digestión mejora y, curiosamente, te sientes más centrado y menos reactivo ante el caos del mundo. Estás aceitando la maquinaria de tu alma. Estás manteniendo limpia y funcional la puerta de entrada a tu ser. Es un hábito pequeño, casi invisible para los demás, pero con un impacto monumental en tu bienestar interno. Sin embargo, aplicar el aceite y realizar el masaje es solo la mitad del secreto, la parte física de la ecuación. El verdadero poder de esta práctica se desata y se multiplica cuando combinas ese contacto físico con una intención visual específica. La mente tiene el poder de dirigir la energía y cuando unes la sensación táctil del aceite con una imagen mental poderosa, transformas un simple masaje en un viaje de retorno al origen, una experiencia mística capaz de reescribir tu historia emocional. Mientras tus manos realizan esos suaves movimientos circulares con el aceite, nutriendo la piel y relajando los tejidos físicos, tu mente debe embarcarse en una travesía igual de importante. Este es el momento de cerrar los ojos y permitir que la oscuridad detrás de tus párpados deje de ser un vacío negro para convertirse en un espacio infinito y acogedor. Imagina que esa oscuridad no es la ausencia de luz, sino la presencia de un océano cósmico profundo, cálido y silencioso. Es el espacio de todas las posibilidades, un lugar donde el tiempo tal como lo conocemos deja de existir y donde las preocupaciones del día a día se disuelven como granos de sal en el agua. En este estado de quietud, con la respiración rítmica y la sensación cálida de tu propia mano sobre el vientre, visualiza que desde el centro de tu ombligo nace un hilo de luz. Puedes verlo de un color plateado brillante, como la luz de la luna llena reflejada en un lago tranquilo, o quizás dorado como el sol del amanecer. Este cordón de luz es etéreo, flexible y resistente, y comienza a extenderse hacia afuera, saliendo de tu cuerpo físico, atravesando el techo de tu habitación y subiendo hacia el cielo nocturno. Observa con tu ojo interno cómo este hilo luminoso viaja a través de las estrellas, cruzando galaxias y nebulosas, hasta conectarse con una fuente de luz inmensa y pulsante en el centro del universo. Esta visualización no es una fantasía vacía, es un acto de reingeniería espiritual. Estás reconstruyendo conscientemente el cordón umbilical que te fue cortado al nacer, pero esta vez no te conectas a una madre humana con sus propias limitaciones y miedos, sino a la Madre Universal,
a la fuente misma de la creación. Al visualizar este enchufe cósmico conectándose de nuevo a tu ombligo, permítete sentir una descarga de energía pura y amorosa bajando por ese cable de luz, entrando directamente en tu vientre y expandiéndose por todo tu cuerpo. Siente cómo esa energía te sostiene. Imagina que, gracias a esa conexión, la gravedad pierde su efecto sobre ti. Empiezas a flotar en ese útero cósmico, suspendido en una ingravidez perfecta, tal como flotabas en el líquido amniótico antes de nacer. Recuerda que eres descendencia del universo. No como una frase bonita, sino como una verdad viva que puede sentirse en el cuerpo cuando dejas de pelear por unos segundos. Tu historia no empezó el día que naciste. Llegaste aquí como continuación de una fuerza antigua, creadora, silenciosa, que ha sostenido cada forma de vida, cada ciclo, cada renacer. Y sé que a veces la mente no quiere creerlo. Porque la mente aprendió a medir tu valor con resultados, con aprobación, con velocidad. Aprendió a decirte que debes esforzarte más, que debes aguantar más, que debes ser más. Pero hay un lugar dentro de ti donde esa exigencia no tiene autoridad. Hay un lugar donde no necesitas demostrar nada para merecer estar aquí. Cuando recuerdas tu origen, se rompe una parte de la ilusión de la separación. Se afloja el nudo. Se suaviza el puño interno que se forma cuando estás bajo presión. Y entonces ocurre algo que no es magia, pero se siente como alivio, tu respiración baja. Tu abdomen deja de tensarse. Tu sistema nervioso recibe un mensaje simple y profundo: estoy a salvo, puedo soltar un poco. Porque la soledad, muchas veces, no era tu realidad. Era una interpretación aprendida. Era el efecto de vivir demasiado tiempo desconectado de tu centro, buscando afuera la señal de que todo está bien. Y por eso este retorno importa. No para escapar del mundo, sino para habitarlo con una base firme. Vas a notar que, cuando vuelves a ti, empiezas a caminar distinto. No necesariamente más rápido. Distinto. Como alguien que no está huyendo de sí mismo. Como alguien que ya no necesita sostener una máscara todo el tiempo. Empiezas a descansar distinto. No porque el mundo se calme, sino porque tú recuperas un punto interno donde el ruido no manda. Y aquí viene el primer cambio sutil que se vuelve enorme con el tiempo: dejas de buscar el hogar como si estuviera perdido. Porque comprendes que el hogar no era un lugar al que llegar. Era un estado al que regresar. Era una sensación corporal, una presencia, una coherencia interna. Tú eres el hogar. Tu cuerpo deja de ser un objeto que arrastras de un día al otro. Empieza a sentirse como un espacio inteligente. Un espacio que registra, que protege, que avisa, que guía. Y en su centro existe una zona que no es casual, un punto que ha estado ahí desde el principio, esperando que tu atención lo recuerde. Cuando vuelves al centro, no estás haciendo un ritual vacío. Estás reparando el vínculo contigo. Estás diciéndole a tu propio sistema: te escucho. Estás abriendo una puerta que nunca se cerró del todo. Y esa puerta no te lleva a un lugar externo. Te lleva a tu propia estabilidad. Y entonces, si persistes, sin dramatismo y sin exigencia, si conviertes este pequeño gesto en un hábito de amor, empezarás a notar cambios que no hacen ruido, pero cambian tu vida. Caminarás con más seguridad. Dormirás con más profundidad. Y sonreirás con una tranquilidad que no necesita justificación. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú estás más en ti. Te darás cuenta de que ya no necesitas perseguir la paz como si estuviera lejos. Porque la paz no era un premio. Era una capacidad. Una capacidad de regresar, de respirar, de habitar tu centro cuando el mundo se mueve. Una capacidad que se fortalece con práctica. Tu cuerpo es el templo. Y tu ombligo, ese punto humilde que tantas veces ignoraste, es un recordatorio de origen. Un altar sencillo donde el fuego de la vida siempre está ardiendo, esperando a que vengas a calentarte las manos. Esperando a que te acerques con respeto. Esperando a que vuelvas. En luz constante mental, este espacio existe para acompañarte en ese regreso. No para imponerte una verdad, sino para ayudarte a escuchar la tuya. Para darte palabras que apunten hacia una experiencia. Para que no te quedes solo en la teoría. Porque aquí, lo importante no es creer. Lo importante es practicar y sentir.
Gracias por haber dedicado este tiempo a recordar lo que tu alma ya sabía. Gracias por atreverte a mirar hacia adentro cuando lo más fácil habría sido distraerte. Gracias por regalarte esta pausa, este silencio, esta pequeña decisión de volver. Y a partir de hoy, cada vez que sientas miedo o duda, recuerda esto. Antes de correr. Antes de reaccionar. Antes de pedir respuestas afuera. Lleva tu mano al vientre. Respira profundo. Y reconecta con tu verdad. Permite que tu centro sea fuerte. Permite que tu raíz sea profunda. Permite que tu fuego interno ilumine cada paso de tu camino. No para luchar, sino para sostenerte. No para demostrar, sino para vivir. Y si algún día te sientes perdido, no te castigues. Solo vuelve. Vuelve una vez más. Vuelve al punto donde tu cuerpo entiende sin palabras. Vuelve al lugar donde la vida sigue entrando, donde la calma puede nacer de nuevo, donde tu mente se rinde por un instante. Ve en paz. Regresa a tu origen. Y nunca olvides que el botón de reinicio siempre está al alcance de tu mano, esperando a que decidas volver a empezar. No necesitas sentir algo espectacular para que sea real. A veces el cambio llega como una suavidad en el estómago, como un espacio entre pensamientos, como una decisión más clara. A veces llega como menos necesidad de discutir, menos impulso de justificarte, menos hambre de llenar vacíos con ruido. Esa es la señal. Si llevas años con este canal dormido, es normal que al principio todo parezca igual. Ten paciencia. La confianza se reconstruye poco a poco. Noche tras noche, respiración tras respiración, el cuerpo aprende que puede abrirse. Y cuando el cuerpo se abre, la percepción se aclara. Hazlo simple. Hazlo humano. Vuelve a tu centro en los momentos pequeños, mientras esperas, mientras caminas, mientras apagas la luz. No para escapar, sino para recordar. Porque el verdadero poder de esta práctica no está en un momento perfecto. Está en la repetición amorosa. Y si hoy fue difícil, también está bien. Aún así, estás aquí. Aún así, escuchaste. Aún así, volviste aunque fuera un poco. Eso ya es avance. Y eso importa mucho. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.